dinámico es el grupo y me gusta eso. Es importante. Y más mire, la curiosidad es lo que justamente creo que generó cambios en la historia, ¿verdad? El ser humano, cuando más curioso, más aprende, ¿verdad? Eso no significa chismerío. Estamos hablando de la curiosidad, ¿verdad? El querer saber, que uno nunca sabe. Dicen en la época, un poco de antes, como se dice comúnmente, que el saber no ocupa lugar, y es cierto, ¿verdad? Justamente las pasadas yo me quejaba del tema, cuando era chica, del tema de aprender inglés, y después cuando viajé a congresos o tuve que verme, desenvolverme, el manejar inglés realmente me hacía generar mucha satisfacción, ¿verdad? O hace poco, para que ustedes tengan nomás la información, universidades muy prestigiosas como las de Yale, Oxford, Stanford, están dando cursos gratuitos en forma introductoria, y la certificación, obvio que es un monto elevado, pero una certificación de un curso que dé la Universidad de Yale y que salga $100, la verdad que es, ¿verdad? Bastante accesible, ¿verdad? Entonces, dan con certificación y todos los cursos que uno puede entrar en psicología, y dan inclusive con certificación, ¿verdad? Nuestra conversión $100, ¿cuánto es? 700,000 guaraníes creo que es, ¿verdad? Y la Universidad de Yale es la segunda universidad más prestigiosa de Estados Unidos. Primero está la de Harvard y después está la de Yale, ¿verdad? Para que uno vaya sabiendo nada más cómo los campos y el espacio se ha abierto también en base a nuestra profesión. Bueno, y sobre todo, profe, porque a veces uno puede asistir a conferencias, seminarios, a talleres y no tiene la oportunidad. O sea, a veces son clases magistrales y uno se queda un poco ¿cómo se dice? Con las ganas de preguntar y no tuvo la oportunidad o ya no se pudo contestar. Entonces, en ese sentido también es bueno que se aproveche porque nosotros no podemos saber lo que les interesa a cada uno de los que están presentes, ¿no? Exactamente, así mismo es. Así mismo es. Bueno, la vez pasada hablamos de un aspecto de lo que es la psicología infantil. Hay otro apartado muy interesante y que también con el tiempo ha tenido mucha expansión, es el área de psicodiagnóstico infantil. Psicodiagnóstico tiene en realidad dos apreciaciones, una general y otra es de manera específica. ¿En qué sentido? El proceso psicodiagnóstico es todo lo que abarca el desarrollo de una evaluación psicológica. Y el psicodiagnóstico es uno de los apartados de todo un proceso, de todo uno de los apartados de un tipo de evaluación concreta en sí, ¿verdad? No sé, me gustaría que me hagan algunas preguntas, ¿verdad? Porque encima todavía un poco me cohíbe esto de tener la pantalla abierta yo y no las demás personas, ¿verdad? No sé si están escuchando, no están escuchando, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría que me hagan algunas preguntas si alguien está interesado en todo lo que es la parte evaluativa. Aunque yo suelo decir también, y discúlpenme, a lo mejor esta puede ser que sea una particularidad mía, pero nosotros no tenemos rayos X en nuestros ojos, ni tampoco somos psicólogos y no somos adivinos, ¿verdad? Y hay aspectos internos de una persona que debe ser visto, ¿verdad? Analizado, bueno, mejor dicho, que el material latente emerja a la superficie. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta con respecto a ir conociendo la parte evaluativa, sería interesante. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta sería lo siguiente, o sea, ¿cómo manejarías psicodiagnóstico infantil? Sería, por ejemplo, viene el niño o le evalúas, ¿verdad? Utilizas un protocolo y le pones, por ejemplo, ya sea depresión mayor, qué sé yo, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿A eso te referís con psicodiagnóstico? No,
En realidad, con lo que me refiero a psicodiagnóstico está el proceso en sí. El proceso consta de 4 puntos imprescindibles en una evaluación, en un proceso a una evaluación, ¿verdad? Nosotros creemos generalmente que aplicar test es saber ya hacer una evaluación psicológica. Aplicar test, nada más es bueno, aplicamos ya y con eso hacemos una evaluación completa. No, no es así. Hay procesos imprescindibles que uno debe seguir independientemente de que sea a niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, ¿sí? El primer punto que abarca 2 ítems es el primer contacto y la entrevista. La entrevista. Ese es el primer punto imprescindible. ¿Qué significa? Que nosotros no podemos prescindir de realizar eso cuando vamos a hacer una evaluación psicológica. ¿verdad? Primer punto que consta de 2 ítems. El segundo punto es la selección de batería de test. Saber qué test administrar ante la situación o el planteo o la problemática o el conflicto que tenemos que evaluar, ¿sí? Y también la habilidad del propio evaluador o evaluadora de querer detectar un aspecto que observa, ¿sí? O que se manifiesta. ¿Por qué? Porque lo que la persona nos trae es, hay 2 tipos de elementos que nos trae. Uno se llama elemento manifiesto. Estos 2 yo le estoy nombrando, tanto el elemento manifiesto como el elemento latente, es también para analizar dentro del proceso terapéutico y dentro del proceso evaluativo. Entonces, esos 2 elementos están ahí, pero el que realmente, por más que venga la persona y tengamos una entrevista de 3, 4 horas o vengan varias veces para generar una entrevista, en realidad el que va a emerger es el elemento manifiesto. El elemento manifiesto. Nosotros vamos a luego ir estimulando o generando que el elemento latente salga a la superficie o emerja o fluya. Por eso inclusive muchas veces y curiosamente a través de la experiencia, cuando yo hago la devolución del informe, ahí te cuentan cosas que no te contaron en la primera entrevista. Te dicen, lo que pasa es que yo no le conté esto y miro cómo sale en la evaluación, ¿verdad? Ellos a veces inclusive creen que nosotros sabemos que le estamos planteando, entonces ya no pueden esconder más. Esa es la sensación interna que tiene la persona. Es como diciendo, mira, la famosa metodología de la psicología tradicional, que creen que nosotros mirándole nomás ya sabemos lo que pasa. ¿verdad? Entonces están esas habilidades del profesional para hacer emerger lo que está ahí oculto o latente, ¿no? O lo que la persona no nos manifestó inicialmente. Bueno, entonces, el segundo punto es la selección de batería de test, ¿sí? El tercer punto y fundamental, recién acabo de hablar con unas colegas acá, es el tema del informe por escrito. Y ahí está la desesperación de muchísimos profesionales o estudiantes que tratan de ir conociendo lo que es la parte evaluativa, porque me parece más que interesante que a partir del, no sé, digamos, doctora Cecilia Garceta, le quiero hacer una consulta, que tengo una duda. Sí, profe. ¿Sabe usted que en el tercer año nos habilitaban ya nos da una habilitación, no puedo decir título, ¿verdad? Una habilitación de asistente psicotécnico. Sigue siendo con el tercer curso está previsto en la malla curricular. Sí. Solo que mucha gente o no sabe o no conoce y no gestiona también, pero es un título intermedio dentro de la licenciatura por la malla curricular. ¿A ninguno de ustedes sabían entonces? No sé si acá los integrantes no saben, solo que no hay mucha discusión al respecto. Entiendo. Bueno, entonces creo que a partir de tener esa habilitación ya en la parte evaluativa uno debería capacitarse de manera más intensa en lo que es aplicación o manejo de test. Obvio, desde los test más sencillos hasta yendo a la complejidad de un proceso psicodiagnóstico, sea en el área clínica o pericial también. ¿Por qué no, verdad? Porque a veces los clínicos entramos en el ámbito pericial.
Entonces, creo que sería más que interesante que ya se vayan perfeccionando y también, por favor, vuelvo otra vez a recalcar, sacar este concepto de que el psicodiagnóstico, la especialización en psicodiagnóstico pertenece a una escuela o una corriente psicológica. Hay que tener eso es una ignorancia. Se lo planteo así directamente. Eso es de un concepto de ignorancia, de pretender que el psicodiagnóstico es una especialidad dentro del campo de la psicología. Fíjense, los test psicológicos son propios de nuestra corriente, nadie más lo puede aplicar. Y más los test dentro del ámbito de psicología clínica. Entonces, ninguna corriente o profesional que no esté en el ámbito evaluativo puede defenestrar un material evaluativo. ¿No? Ese famoso término no sirve, no leyeron. Uno perfectamente puede corroborar a través del conocimiento tanto la validez cualitativa o cuantitativa de los test. Ay, pero no sé, decirles cientos de estudios que corroboran en diversidad de países y con profesionales destacados. No estamos hablando que es una simple exploración de un pseudo laboratorio psicológico. Estamos hablando de un aval de universidades, de profesionales destacados a través inclusive de la historia de la psicología, la validez de los materiales, sea del campo, sea cuestionarios proyectivos, no proyectivos, inventarios, lo que ustedes quieran determinar. ¿Sí? Bueno, entonces le vuelvo otra vez a plantear el informe escrito. El informe escrito es un documento que inclusive está, vamos a decir, incorporado dentro de ya como un documento legal, porque ahí va nuestra firma y nuestro sello. Nuestra firma y nuestro sello. Y en la ley del psicólogo especifica que nosotros estamos aptos y habilitados para realizar informes, evaluaciones. Está reconocido en este caso. Y si no, derivar, si uno no maneja con habilidad, también es válido, ¿verdad? Pero el tema evaluativo es un aspecto que también en la profesión, no sé si todos, pero bueno, obvio, la práctica hace al maestro. La capacitación, el conocimiento es importante. Entonces, el informe por escrito, inclusive es un documento que no solamente lo tenemos que elaborar, sino tenemos que elaborar para entregar a los pacientes o los padres de nuestros pacientes o las personas encargadas. Eso es así y es imprescindible, se debe hacer, porque ha circulado también mucho tiempo el tema de tener esa conducta de no dar un informe por escrito, un informe y escrito que debe ser entregado con la responsabilidad y la firma y sello del profesional evaluador. Bueno, a veces hay pequeñas correcciones, por ejemplo, a veces les suelo decir a los profesionales que ponen motivo de consulta, dice. No, motivo de evaluación debe ser. Por ejemplo. Entonces, ir puliendo pequeños, por más que parezcan simples, apartados, es interesante ir sabiendo también, ¿verdad? El perfeccionamiento. Bueno, entonces, generalmente suelo dar un formato general, ¿verdad? Como suelo decir, una batería estándar también de aplicación. Porque a veces creen que todos los test se pueden incorporar y no es así. Eso está en el ítem de selección de batería de test. Uno debe saber seleccionar y de dónde seleccionar también. ¿Sí? Y cuando uno hace la entrega de un informe por escrito, no tiene que ser una lista de supermercado. Bueno, la denominación que a veces doy es esto. ¿En qué sentido? Parece lista de supermercado. Dice, el niño es agresivo, hiperactivo, ansioso. Sí, genial, pero eso es una generalidad. Una persona no es a lo mejor agresiva constantemente. Hay ciertos factores del ambiente que estimula eso o que acrecienta su ansiedad o su agresividad.
Entonces, concretamente si hay una característica, un rasgo, una sintomatología, hay que poner por qué, para qué genera, dónde. Entonces, realmente dar especificaciones en relación a un rasgo que uno quiera poner ahí en el informe. No es tan fácil, no es tan fácil. Buenas noches, profe, una consulta. Sí. Perdón que le interrumpa. No, por favor. Hablando de elaboración de informe, ¿cuál sería lo conveniente para que, bueno, cuáles serían los datos que yo necesito recabar? O sea, que cuánto yo considero suficiente para poder hacer este informe. Yo les cuento, profesora, desde mi experiencia de ámbito laboral. Sí. Obviamente yo trabajo con personas allegadas a mí que son un equipo multidisciplinario. Y muchas veces eso es a modo de poder reflexionar nada más, sin ánimo de crítica. Sí. Con una entrevista, a veces se hace un informe. Con una entrevista, o yo veo que se hace los test proyectivos, por ejemplo, y después ya hace el informe. O sea que mi pregunta es lo siguiente, profesora: ¿cuánto yo consideraría como profesional lo suficientemente abarcativo la información que estoy teniendo para que yo pueda hacer un informe, un perfil psicológico, por ejemplo? Bueno, hiciste dos preguntas ahí, a ver si vos me vas a corregir cualquier cosa. Hiciste primero, si con una entrevista se puede hacer un informe psicológico, o un informe o una evaluación, ¿verdad? Lo que yo tengo conocimiento es que la entrevista es un apartado de todo el proceso. Para eso hay que implementar los materiales evaluativos que son los test. Entonces, ¿qué es lo que la persona, el profesional en este caso, explaya en ese informe? Solo el contenido manifiesto. Y el latente, lo que se obtiene internamente a través de los test, entrar en lo que es el aspecto interno de la persona, dejo para pensar. ¿Realmente se podría hacer? Yo no sugeriría. Justamente eso, profesora, es mi interrogante. O sea que eso es lo que a mí no me cierra, por eso le hice esa pregunta. No daría como sugerencia. No diría, viste que hay cosas que de repente, lo que pasa es que el campo de la ciencia puede, aunque sea solamente un 4% de nuestra ignorancia, de nuestro conocimiento, mejor dicho, ¿verdad? Un 4% lo conocemos de las cosas. Pues surge a veces teorías que obvio también a veces están en duda su confiabilidad científica, que hacen planteamientos, pero hasta ahora yo no le sugeriría a ningún profesional que haga una evaluación solamente en base a entrevista. Es más, Aida, ¿verdad? O Aida, ¿cómo se te dice? Es más, he visto evaluaciones que es la mera descripción de lo que dice en la entrevista, dice en el resultado. Copió nomás de todo lo que le dijo, hizo una deducción, ¿verdad? De todo lo que le dijo la madre y le describió al niño de acuerdo a lo que la madre dijo de él en la entrevista como resultado o diagnóstico. Inclusive en algunos figura que aplicó test. Profe. Sí. Una pregunta más me hizo, pero doctora, planteé nomás. ¿Quién hizo la pregunta? Aide creo que hizo la pregunta, sí. El tema es, Aida, soy profe. Aida. Perdón, visto mal, Aisha ahí, perdón. Aida, resulta que podemos hablar de casos y casos dentro de nuestra realidad profesional. Hay personas que, por ejemplo, en el tema de que siempre estamos también tocando acá en nuestra asignatura, por ejemplo, ¿cuánto se le cobra a cualquier consulta? A veces se cobra por sesión y a veces se cobra un paquete. Entonces, una evaluación va a salir 1.000.000 de guaraníes, va a salir 800.000 guaraníes. Entonces, se le dice a la persona, bueno, vas a venir 2 o 3 veces. Ahora, en una entrevista nomás, que generalmente en la metodología utilizada se pone entrevista clínica, batería de test, instrumentos psicométricos, etc. Entonces, hay personas que con una entrevista nomás, yo creo no sería lo correcto, lo ético. En una entrevista vos le estás preguntando a la persona. Si es un niño o niña, evidentemente vamos a tener la devolución de las personas adultas de su entorno. Sin embargo, un niño no va a tener una comprensión así exacta de una persona adulta. Entonces,
con los instrumentos científicos, psicométricos, recién vamos a poder ir sacando algunos resultados. Eso es uno. Entonces, hay personas que por ejemplo, lo contrario a Aida, ¿verdad? Le hace venir varias veces porque le va a cobrar por consulta, 150.000, 200.000. Entonces le hace venir, por decir, 5 veces, 6 veces, como para que, para cobrarle por cada sesión y le está haciendo la evaluación, que no hay problema, si no estamos hablando nomás de cuán corto, cuán extenso tendría que ser. Y cada caso es único, diferente. Entonces, uno va armando un poco según el caso, según la consulta, según lo que se necesita. O sea, una cosa es que venga de la escuela el pedido, otra cosa es que venga del colegio, otra cosa es que venga, no sé, un adolescente por cuestiones de adicción, de consumo, otra cosa es que venga por abuso, por maltrato infantil, otra es que venga por abuso sexual en niños. O sea, son diferentes motivos, razones para una consulta que uno va armando qué instrumento le va a aplicar, a más que la entrevista, por supuesto. Eso es uno. Y toco también que paso la parte de dinero, porque eso es importante que también manejemos, ¿verdad? Y otra cosa es que por ejemplo, lo que dijo la profe Rosy, ¿verdad? Uno hace una descripción de calificativo nomás. Y si yo pongo, yo hago un informe tuyo, ahí voy a poner, es agresiva, es ansiosa, es depresiva, por citar nomás los calificativos. No estaría luego bien hablar de como calificativo. Porque si fuera por eso, todos tendríamos ansiedad en algún momento, tendríamos miedo en algún momento, estaríamos depre en algún momento. O sea, estamos hablando de una cuestión general. Habría que hacerlo en guaraní, yo digo, en el informe y en qué contexto y en qué situación. Eso, profe, quería colaborar. No, está bien, está bien. Es más, un poco en lo que es estar en la parte evaluativa, me hacen una llamada ahora, voy a rechazar nomás. En una parte evaluativa, le quería plantear lo siguiente, es que generalmente más de 6 sesiones no, porque si es un niño, a no ser, obvio, en la parte de niñez también hay que incorporar factores lúdicos, ¿verdad? Porque a un niño no le puede uno sentarle tipo adulto o tenerlo ahí evaluando nada más, ¿verdad? Uno tiene que también la parte lúdica de tener lo que hace animado, ese proceso que implica mucho desgaste también, ¿por qué no, verdad? Porque hay que estar con el tema evaluativo, se sienten bajo presión, se sienten examinados, observados, ¿verdad? Es complicado, ¿entienden lo que le quiero decir? Entonces, en un adulto también, ¿verdad? Uno no puede tenerlo 10, 11 sesiones, ¿verdad? Como se dice, sino un tiempo estipulado, ¿verdad? Más de 6 no sugeriría que hagan, a no ser algo que realmente sea la excepción o se necesiten profundizar áreas un poco más complejas. Ni menos de 3 tampoco, a no ser que sean algún tipo de casos, como la autora Cecilia me puede plantear también, ya que ella ha vivido más estas situaciones, casos judiciales, ¿verdad? Que se necesita a veces rapidez en elaborar, pero generalmente no se puede sobrepasar mucho tiempo. Como el tema de aplicación de test también, ¿verdad? No es hacerle una batería extensa a la persona y estar exponiéndole a una evaluación de manera rigurosa o sobrecargada. No. Sino hay test estándar, ¿verdad? Por ejemplo, los test o la batería de test gráficos proyectivos. ¿Qué implica para mí la batería de test gráficos proyectivos? Es HTT, test de la persona bajo la lluvia y test de la familia. Eso es una batería estándar de test gráficos proyectivos. Profe, disculpa que te interrumpa, pero me dejaste en una duda. Cuando vos te referís a máximo 6 secciones para niños, hablas de niños, digamos, mal dicho, normodependientes, o sea, niños sin patología de base. ¿A qué te referís patología de base? Te doy un ejemplo. En mi caso tenemos un niño con posible sospecha de autismo. Ajá. Está con la psicóloga y está conmigo, ¿verdad? Y yo trabajo con ella porque ella trabaja la conducta. Y ella me dijo que yo no voy a poder sacar un diagnóstico de él ni ella en 4 o 6 sesiones. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos que lograr contacto visual con el niño,
permitir que el niño interaccione con nosotros, dejar que deje de gritar y tirar. Por eso es que sería mi patología, entonces lo que estás diciendo, ¿verdad? Entiendo. No, lo que vos me estás diciendo es que la metodología para evaluar autismo tiene un proceso previo de interacción. No, ella no le va a pasar el lado y el ADIR. Porque a día de hoy pasa otra persona y en mi caso, en el hospital donde yo estoy, el médico no pidió. Solamente pidió evaluación fonoaudiológica y evaluación psicológica. Yo no sé qué le va a pasar a ella. Pero ella me dijo que no le evalúa todavía, que trate de hacer contacto con el niño. Una vez que yo logre esta interacción con el niño, ahí lo tienen que evaluar. Y ahí evaluarlo. Y bueno, ese es un proceso previo ante, como vos decís, un síntoma específico, que es la posibilidad de que el niño tenga conductas o algún tipo de autismo, porque vos sabés que están los específicos y los no específicos, ¿verdad? Sí, para la detección. Exactamente. Bueno, y ahí también se selecciona materiales específicos para la detección de lo que está solicitando la interdisciplinariedad, porque hay otros profesionales que también interactúan con esta profesional, ¿sí? Así, el lado de la el lado y el ADIR no sé qué le va a pasar. Ella va a hacer otra evaluación y en mi caso es evaluación a través de la observación, porque al no tener lenguaje y no tener interacción yo no le puedo pasar un test en mi caso. Claro. Sí, para lo que te está tratando de generar, que vos generes, te pide la psicóloga, es cierto elemento de resonancia. A ver si puede recibir en este caso, puede ser sometido a esa evaluación. Gracias. Porque justamente por lo que me dijo ella, con lo que hice hoy me quedé medio mareada, pero ahora ya entendí. La resonancia es fundamental independientemente de la patología que exista. Porque si la persona no hace contacto, es muy complicado en este caso que podamos evaluar. Es como una previa, ¿verdad? Para ir preparando el campo para la parte evaluativa. Bueno, muchas veces, por ejemplo, voy a dar, ¿verdad? Que eso se da más en el común. Vos estás analizando un área específica y materiales también específicos que deben ser utilizados, ¿verdad? Cuando viene un niño, por ejemplo, diversidad de elementos hay. Ha sido expuesto a un proceso evaluativo bastante desagradable con anterioridad. No podés de buenas a primeras venir a querer evaluarlo otra vez, a reevaluarlo. No, tenés que hacer todo un proceso de obtención de rapport, en este caso proceso adaptativo también del niño, que se sienta contenido y luego comenzar a incorporar la parte evaluativa. Otro elemento, el tema de niños que de repente son muy resistentes también o tienen muy poca tolerancia a la frustración, o son niños que manejan ellos los criterios de, se imponen en sus cosas, ¿verdad? Entonces hay que ganar primero esa confianza con ese niño y adaptarlo a que realmente pueda ser expuesto a una evaluación, ¿verdad? Que se pueda realizar una evaluación con ellos, lo que quiero decir concretamente, ¿sí? Bueno, creo que Aida me hizo otra pregunta más y no contesté. ¿Puede ser? Si me volvés a repetir, Aida, a repetir. No, profe, ya me respondiste. Bueno, bien. Justamente usted respondió desde el ámbito forense, justamente, profesora, donde yo estoy, el tiempo es oro para nosotros. Y entonces de repente caemos, ¿verdad? En eso de que los juzgados te llueven con los pedidos y muchas veces cuesta imponer o poner tu criterio profesional en cuanto al tiempo, porque estamos muy sobrecargados. Entonces eso es lo que yo percibo, de que a veces no son suficientes para mí las entrevistas, como también la aplicación de los test, que a veces llevan yo digo, ¿verdad? Uno se queda con esa sensación de querer hacer más y dar más. Y eso es lo que muchas veces cuesta. Profe, esa parte más, profe, por la pregunta que hizo la compañera, es que no solo uno se queda con las ganas, sino que a veces ya viene el oficio judicial y dice, remita el informe, no se realice en 24 horas plazos, incluyendo la parte penal, la parte de juicio oral, ya está en pleno juicio,
Entonces, no solo te quedas con las ganas por lo que dijo, sino que ya te pone un plazo y el juicio oral ya se está haciendo y ahí hay que hacer otra nota para explicarle que se necesita por lo menos 2 o 3 días para todas esas cosas. Y habla de intimación. Cambie eso, ¿verdad, doctora Cecilia? Que ojalá cambie eso, digo. Porque de a poco se va explicando a los jugadores que no se puede hacer en media hora lo que no se hizo en 2 años. Y sí, es cierto eso. Y además un análisis exhaustivo realmente de que la situación de ese niño o esa niña. 24 horas. ¿Qué sí, vamos a hacer en 24 horas? Si piden, dice, se está llevando ya el juicio oral y te piden un plazo de 24 horas. Entonces, uno lo que hace es enviarle una nota al presidente del tribunal, le explica qué se necesita, y es así, te intiman a que presentes. Bueno, está bien. Está bien. Bueno, continuamos. Cuarto punto, muy interesante. D3, imprescindible, informe psicológico o informe, el tercero. Y el cuarto es la devolución de informe. Este apartado le voy a explicar, muy interesante es. ¿Por qué? Porque en la devolución de informe, con el tiempo saqué esa conclusión, que es el apartado que más conocimiento nos trae como profesionales. Ahí tenemos que conocer una amalgama de criterios. ¿Alguien está hablando? Perdón. Una amalgama de criterios dentro de nuestro desempeño profesional. La devolución del informe es que no es que viene la persona, le entregamos nomás la hojita y chau, si te he visto no me acuerdo. Y le explicamos, le damos nomás y que se vaya. O le explicamos así tipo, más o menos, ¿verdad? Le decimos, lo que pasa es que vos tenés depresión. Y la verdad, o sea, lo turuleca, ¿verdad? Como el campo médico que te dicen lo que tenés, qué hago, cómo hago, pero explíquenme en qué grado, qué situación, qué esto, ¿verdad? De manera así muy concreta, muy cruda. Entonces, lo que se hace es tener en realidad una entrevista de devolución de informe. En base un poco a la experiencia, siempre les suelo decir a los padres o a la persona, al paciente o el solicitante de una evaluación, que por favor, menos de 1 hora o 1 hora y media, deje un tiempo. 1 hora o 1 hora y media se necesita. Y he llegado de 1 hora y media a 3 horas y media para una devolución de informe. ¿Y qué significa? Primero, explicar los resultados. Vamos a decir como de forma personalizada, conocer realmente esa, como suelo denominar, ese mapa, esa radiografía interna de la persona a través de lo que nosotros vamos corrigiendo en una evaluación, ver toda esa dinámica y estructura de personalidad y explicarle a la persona, develar. Y ahí es lo que yo le digo que fluye muchas veces. Primero, el criterio que va teniendo la persona concreta y real de lo que le está pasando, el origen, el grado, en qué son las cosas o las situaciones o lo que genera, qué es lo que hace que eclosione un tipo de conducta, un tipo de sensación, de sentimiento, ¿verdad? Que emerge y, ¿por qué no también, verdad? La percepción que tiene de todo eso. En un niño, la percepción a los padres, la percepción que tiene del entorno, ¿verdad? De sus padres, de su percepción de sí mismo, ¿verdad? Un montón de factores que pueda ir emergiendo. Y uno explica por qué es interesante ese apartado. Porque ahí las personas se dan cuenta del conocimiento y el manejo que tenemos, hasta inclusive en terminologías, que las hacemos en forma más simple. ¿Qué es la depresión en un contexto de una persona que no es psicólogo o psicóloga? ¿Qué es? ¿Qué está pasando con esta persona? Plantearle su situación. ¿Qué emerge ahí? Muy interesante, como les vuelvo otra vez a recalcar, que la
o las personas se dan cuenta que realmente sabemos y nos observan diciendo, wow, sí sabe, y mira cómo develó cosas mías que a lo mejor yo intuía o ahora me di cuenta, se me abrió no sé, se me hizo la luz. ¿Y qué es lo que viene ahí? La solicitud de una posterior atención, pero no ya del ámbito evaluativo, sino del ámbito terapéutico. En forma simple le voy a decir lo que muchas veces dicen. En caso de niños, dice, no, licenciada, ¿verdad? Usted ya sabe todo lo que pasa y ya más o menos me orientó a que, o ya me dijo lo que tenemos que hacer. Bueno, ahora, ¿qué ya vamos a hacer? ¿Cuándo ya vamos a comenzar la terapia con él? ¿Cuándo ya vamos a trabajar? En caso de personas adultas, dice, sí, yo me doy cuenta que realmente ese había sido mi problema, pero no podía hacer nada y ahora ya entiendo por qué. Estoy dando ejemplos nomás, ¿verdad? Que se me presentaron. Bueno, ¿y cuándo empezamos ya la terapia? Y si la persona inclusive está urgida, te dice, ya nomás vamos a trabajar. Pero también damos predictivo. ¿Qué es el diagnóstico predictivo? Por eso suelo decir que una evaluación es pasado, presente y futuro. ¿Qué es el diagnóstico predictivo? Es la probabilidad o la hipótesis de lo que puede pasar. ¿Verdad? Un ejemplo que voy a dar, como me dijo una mamá, me dice, y sí, yo ya dentro de poco a mi hijo ya le voy a ir a buscar, pero en la cárcel. Entonces, ¿qué significa eso? Que se hace consciente de la problemática y de lo que debe trabajar. Se hace consciente de que hay una situación que hay que trabajar, porque hay hipótesis, como hipótesis que inclusive, como yo le suelo explicar, le digo, mire, no, lo que pasa es que usted dice, no. En una evaluación no es que dice la psicóloga o el psicólogo, nosotros no decimos, nosotros corregimos un material y eso es su test y eso nosotros corregimos de un manual y ahí sí nos da el resultado. No es que nosotros agarramos y ponemos nomás porque nosotros ya vemos ese el material y así creemos que es. No, los resultados salen de los materiales de corrección, de los manuales, de los libros. Un ejemplo, yo para corregir una batería de test gráfico proyectivo utilizo 6 libros y tengo que ir analizando cada apartado que de repente sale, porque no se olviden que cada evaluación es única. Es única. Puede haber cosas parecidas, pero igual no. ¿Verdad? Puede haber una doctora Cecilia Garcete ahora, pero otra igual no va a haber. Y supongamos que reencarne, puede hacer otros tiempos, puede estar igualita, puede tener las mismas características, así mismo se trasladó en el tiempo, pero ya el tiempo donde ella va a estar ya no es el mismo, ya va a haber modificaciones. Este es el tiempo, acá. ¿Mm? Bueno, entonces de ahí también se ve la habilidad, como mucho, mire, fíjense, justamente la pasada me dijo un paciente, yo me iba a una psicóloga que casi no hablaba. Nuestra herramienta, nuestra arma, vamos a decir en un contexto más rápido, es el habla. En un contexto más común, la labia, el saber plantear las cosas. Y si no saben, practiquen. Yo siempre suelo decir, yo era muda cuando estaba en la universidad, pero en serio, casi no hablaba. Pero la práctica hace el maestro. Era con un criterio obvio, técnico, porque en esto es un aspecto técnico, avalado por la psicometría, la estadística, investigaciones, con un alto grado de confiabilidad. Los test salen de laboratorio psicológico, no más cualquiera ahí fabrican una librería. Salen de laboratorios psicológicos de las editoriales Premium, PAI 2, Manual Moderno, TEA. Por ejemplo, Editorial Guadalupe, no sé si todavía está en Buenos Aires, se dedica netamente
a la impresión de libros del vendor, sea de la índole clínico, madurativo, el área educacional, sea cual fuese, netamente vendor, por ejemplo. Ustedes van a ver en los test, ahora o al menos ahora van a comenzar a reconocer PAI 2, TEA, manual moderno, por ejemplo. Alguien me habló de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Acá hay un test, a ver si se puede ver, yo nomás acá ya no veo, no sé, dígame si ve. Acá. Yo soy medio serotonita, EDA se llama. Es un test específico para la medición de hiperactividad y déficit de atención. Independientemente de materia, este es el, no sé si te mostré las pasaste el catálogo de ediciones técnicas. Y bueno, y es solamente de TEA, falta de manual moderno y de PAI 2, que es lo que distribuye ediciones técnicas. Y bueno, y tienen sus costos también. Yo no sé si le dije la vez pasada los costos. ¿Le dije o no le dije? Eso para mera información nomás. Sí, profe, mencionaste. Bueno, entonces es más que interesante comenzar a munirse de las herramientas y las únicas herramientas propias dentro del campo de la psicología, que es para evaluación en sí, ¿verdad? Más a los que le interesa. Bueno, hay una parte de interés y una parte de necesidad también, porque al menos ustedes hay cosas que no van a poder escapar de la parte evaluativa. Hay gente que conozco muchos alumnos míos, tanto de manera independiente de otras universidades como profesional o lo que sea, que tarde o temprano me terminan, profe, me pidieron, obvio, ¿quién quiere perder el hecho de ganar un dinero? Profe, necesito que me ayudes, por favor, porque necesito hacer una evaluación. Me solicitaban que la haces y no voy a hacer. Cuando estás empezando en la profesión y querés comenzar a movilizarte o te solicitan una evaluación donde vos podés ir, inclusive, no sé si teniendo tu ingreso de capital. En la parte evaluativa es algo muy interesante, si doctora Cecilia puedo hablar de eso, pero igual lo voy a hablar. En la parte de la evaluación hay ingresos interesantes también de dinero. ¿Verdad? Y que después uno puede ir expandiéndose también en el ámbito pericial, por ejemplo. Porque nosotros no vivimos del aire. Los profesionales en psicología no viven del aire. Ni vas a poder hacer tu profesión en base a donaciones. ¿Alguna pregunta? Otra especialidad más que se debe abrir también. El área psicodiagnóstica. Y no incluyamos el test de Rorschach, por favor, porque en la Universidad de Buenos Aires para ser Rorschachista son 2 años. Creo que ya le dije también. Entonces nuestra especialidad va a durar 4 o 5 años en el área psicodiagnóstica. Y 1 año más yo pediría para la parte de elaboración de informe. Profe, Sí, nada más. Sí, le escucho. bueno, ustedes no hacen talleres o cursos, por ejemplo, extracurriculares, justamente en el tema de elaboración correcta de informes en psicología y, por ejemplo, utilización del test, ya sea para TDAH o un test específico. Sí, en el consultorio nosotros hacemos, yo hago en forma constante. Ahora, por ejemplo, tengo, gracias por la promoción, va a tener un descuento. ¿En serio? En serio, te digo, me anotar. Sí solemos hacer, es más, constantemente hacemos taller. Constantemente porque realmente ayuda mucho en la formación de la profesión. Por ejemplo, vuelvo otra vez a recalcar, en la devolución de informe vos tenés que saber explicar y tenés que saber mucho de psicopatología, por ejemplo. Explicar cuando hay un síntoma, una patología o una característica o un rasgo. Y para eso tenés que tener conocimiento. Psicología evolutiva, psicopatología, a ver qué más. Un sinfín.
¿verdad? Hasta conocimiento, dice cultura general también. Porque muchas cosas tienen mucha explicación a través de la historia de la psique humana. Por ejemplo, el test del animal, capaz se van a reír, existe el test del animal, está en el libro de Manuel Hammer, Técnicas Proyectivas Gráficas, la aplicación del test del animal. Y da rasgos súper interesantes y es increíble. Yo a veces le miro a la persona cuando me describe o dibuja el animal que prefiere y es increíble. Ciertas características hablan no solamente de sí mismo, sino también lo que percibe de su entorno, hasta dentro de su proceso evolutivo. Solamente que algunos test uno tiene que tener mucha habilidad de corrección cualitativa. Y eso entra dentro del ámbito de la parte terapéutica, porque uno después lo puede desarrollar en la terapia en sí. La parte evaluativa sirve también para después tener un seguimiento, un proceso dentro del desarrollo terapéutico, de la terapia en sí. Pues yo, bueno, soy adivina. Yo tengo que tener también una guía, una visión amplia de esa persona, que voy a ir al tuntún tratando de descubrir y después se andan quejando y a veces tienen razón de que la terapia dura demasiado tiempo. Tipo, son los eternos pacientes y eso no es solamente era el psicoanálisis se fue ayornando. Ahora el psicoanálisis también ya hace terapia más rápido, pues si no se van a morir todos de hambre. Mira, si un paciente le planteaba, vas a tener que venir 10 años a terapia. Los grillos te van a venir, paciente. No, todo se va ayornando ahora. Bueno, la máxima exponente del psicoanálisis lo dijo. Ya no está, dijo dos cosas muy fundamentales que ustedes tienen que tener presentes. Ya no estamos, que es Elizabeth Rudinesco, dijo, ya no estamos en la época de Edipo, estamos en la época de Narciso. Cierto, Narciso, poniéndose todo bien, fashion, ¿verdad? En todo lo que es las redes, Narciso, me miro al espejo y me veo, ¿verdad? Todo el mundo que se crea a través de la mirada del otro. Y segundo, dijo que hay que ayornarse. Hay que ayornarse. ¿Qué significa adaptarse? Como dice la doctora Cecilia García, es muy cierto, dice, no sobrevive ni el más inteligente ni el más valiente, sobrevive el que se adapta. Y las cosas se están adaptando, porque hay necesidades concretas. Entonces, la parte evaluativa es algo que independientemente que no lo quieras manejar, te da un mapa o cierta radiografía de la persona, porque a lo mejor todavía no estás capacitado a hacer una evaluación muy amplia, pero al menos ya tenés de dónde agarrarte. ¿Qué está pasando con la persona? ¿Qué realmente internamente lo que contiene? ¿Qué datos? Miren que yo inclusive con los años, y no sé si son demasiado o mucho, creo que estoy en una etapa intermedia, a mí me sigue sorprendiendo las evaluaciones, porque a veces creo ciertas características y había sido totalmente otra cosa, es mucho más de lo que yo creía. Como se dice, me sigue dando una cachetada, como diciendo, no, querida, todavía no sabes demasiado, te falta. Aunque el ser humano siempre muere joven, no sé quién decía, Sócrates, ¿verdad? No te creas que mirandito nomás todo vos sabés, o que tenés rayos X en los ojos tipo Superman. No, tenemos que usar nuestros materiales de análisis, de exploración, de estudio psicológico. Así de concreto es. Bueno, creo que está llegando el tiempo, ¿verdad, Cecilia? Se fueron todos ya a comprar test. A ver, ¿alguna pregunta? Y hoy lo que desarrollamos fue estos 4 puntos importantes, imprescindibles. Está en el material de psicodiagnóstico, no me acuerdo, son un montón de autores. Un libro muy interesante que ya inclusive habla de una nueva formulación
del perfil del evaluador o evaluadora. Ya no es como como antes. Había otro tipo de esquema anterior y ahora, bueno, se llama desde afuera o desde adentro. Entonces hay que modificar ciertas cosas, ciertas posturas. Entonces, esos puntos sí, de los test podemos inclusive hablar un poquito más, ¿verdad? En relación a qué medición, bueno, como les dije, la selección de batería de test, qué test implican, la importancia del conocimiento de los test, como justamente, ustedes saben que Hermann Rorschach, a los 21 empezó su investigación sobre el Rorschach y a los 32, 33 creo que falleció. Solamente vino para crear ese material tan interesante y dedicó gran parte de su vida a eso, ¿verdad? Por eso también el Rorschach entra dentro de uno de los 3 test de validación internacional. El MPI es uno de ellos, el Rorschach es el otro, y no sé si es la escala de Wechsler o de WIS, el WIS. Son los 3 test de validación internacional, que son reconocidos en cualquier parte del mundo donde se manejen materiales psicológicos. Bueno, ¿algo más? Estoy a disposición también si ustedes me quieren mensajear o preguntar o si en algún momento les puedo ayudar. Sí, pero es WIS, es con C, WIS. Después está WISE. No, no es porque no, cualquiera se equivoca. No hay problema de eso. Profe, entonces te voy a escribir a tu celular, a tu WhatsApp, para que vos me avises cuándo abrís de nuevo los talleres, cuándo habilitas nuevamente los talleres de informe y de aplicación de test, para avisarle a mis compañeros. Sí, claro que sí. En el consultorio yo estoy haciendo, solamente que por este tema de, ¿cómo se dice? Protección biosanitaria. Justamente hoy jueves viene una alumna, pero ya es de Uninorte, y el sábado empieza también mi alumna que hace mucho, una profesional, ya inclusive está haciendo su maestría hace muchos años, empieza otra vez. Entonces vamos online o solamente 1 o 2 personas vienen al consultorio para no acumular aquí en el consultorio. Tenemos muy espacioso, pero es mejor nomás cuidarnos, ¿verdad? Pero a las órdenes. Profe, y eso de las iniciales de SCAPP, si quiere mencionar, por favor. ¿Perdón? Lo de CAPI, si puede mencionar CAPI. Bueno, sí, bienvenidos. Bienvenidos. Antes que nada, digo bienvenidos. Bueno, nosotros creamos en el consultorio, apenas yo regresé al país, hace 8 años regresé al país, ya hace creo que 9, una comunidad de apoyo al psicodiagnóstico, a la psicoterapia y el psicodiagnóstico infantil del Paraguay. Bueno, en estos tiempos estábamos un poco porque CAPI, así como consultoría integral, nos cuenta, suelo decir que tenemos el orgullo que realizamos el primer congreso de psicoterapia y psicodiagnóstico infantil del Paraguay. Luego realizamos el segundo, el tercero y tenía que haber sido el cuarto, cosa que se cortó por el tema de la pandemia, ¿verdad? Pero todo lo que fue una actividad y un movimiento, no sé si por ahí algunos conoció o fue alguna vez, ¿verdad? Y bueno, CAPI es una comunidad que se formó para todo lo que es el estudio y, ¿por qué no?, la capacitación. Ha participado en muchos eventos, CAPI ha realizado, mejor dicho, muchos eventos y una diversidad de actividades aquí en el Paraguay, enfocado directamente al área niñez. Siempre las personas sin ningún requisito previo o abono han participado, especialmente en el tema de las actividades.
Por ejemplo, las personas, a muchos estudiantes de diferentes universidades o profesionales han participado, por ejemplo, en el tema de organización en la logística de los congresos o las actividades. Ahora justamente tenemos pendiente una actividad, pero va a ser de forma online, que es el segundo coloquio de psicología forense infanto-juvenil. Justo lo íbamos a realizar el 11 de marzo del 2020 y al 12 se cerró ya el cierre total de todas las actividades, ¿verdad? Y lo que quieran acercarse para también en algún momento participar en las actividades, vamos a comenzar a través, mejor dicho, vamos a comenzar otra vez a reactivar actividades y Katy, como siempre es el hijito de consultorio integral, darnos cuenta, siempre requiere también de la participación, idea o protagonismo tanto de estudiantes como de profesionales que le interesa el área infantil. Profe, ¿puedes repetir el curso porque estoy en la calle y no te escuché bien? ¿El del 12 de marzo que dijiste? Sí, no, se tenía que dar un curso el 12 de marzo del 2020, que es el segundo coloquio de psicología forense infanto-juvenil, pero no se pudo realizar con el tema de que justamente hubo el cierre total el 12 de marzo, el 12 de marzo, ¿verdad? Un día antes se suspendió el coloquio. El coloquio está programado, ya estuvimos hablando con las personas de organización, para que se realice de forma virtual a finales de agosto, en forma virtual, ¿verdad? Para que se realice el segundo que quedó pendiente. Y es más, estamos también en la organización de un precongreso del cuarto congreso de psicoterapia y psicodiagnóstico infantil. ¿Para qué? Para que cuando ya se abra todas las actividades, se haga el cuarto congreso de psicoterapia y psicodiagnóstico infantil del Paraguay, que nuestra casa es el Hotel Guaraní. Es una manera de decirnos, no, es nuestra casa. ¿Qué quiere decir? Que todas las actividades, tanto el primero, el segundo y el tercero, realizamos en el Hotel Guaraní. Entonces, cuando ya se pueda hacer de manera presencial, se estará realizando el cuarto congreso de psicoterapia y psicodiagnóstico infantil, que es una actividad que nunca se ha realizado en el Paraguay. Eso es lo que quiero nada más comentar. ¿Y nosotros podemos participar del coloquio y del precongreso? Sí, pueden participar. ¿Ya del coloquio no se puede? Claro, pueden participar en acercarse al consultorio o hablar conmigo y estar en la logística, por ejemplo, y ustedes también ser parte donde inclusive se les pide un certificado de haber sido organizadoras de esa actividad, así como el precongreso de psicoterapia y psicodiagnóstico infantil, que sería interesante que lo hagamos para no perder el hilo de lo que es la parte psicoterapéutica y psicodiagnóstica. Y cuando ya se pueda, en el Hotel Guaraní estaremos realizando el cuarto congreso de psicoterapia y psicodiagnóstico infantil del Paraguay, nacional e internacional. Dale, profe, gracias. Te voy a escribir entonces a tu WhatsApp para que me pases todos los datos y después le pasamos a los compañeros. Genial. Y como les digo, bueno, después de hacer un movimiento bastante interesante para el tema de la especialidad en psicoterapia y psicología infantil, que es más abarcativo. Persevera y triunfará, dice el refrán. Bueno, profesora, muchísimas gracias. Pasamos un chiquitito nuestro tiempo y bueno, feliz porque estén todos todavía en el aula y una vez más, entonces te decimos que a través de Julie, que es nuestra representante oficial, pueden escribir. Julie ya tiene el número de la profe Rosa, entonces cualquier cosa, ella está en el consultorio, darnos cuenta que está sobre Quinta, la calle Quinta, entre 14 de Mayo y Alberdi, frente mismo a la Universidad del Sol. Entonces, gracias a cada uno de ustedes por participar, por preguntar, por colaborar. Y gracias a vos también, profe. Gracias, Julie, también por tu inmensa ayuda. A las órdenes. Chao, nos vemos. Cuídense. Muchas gracias. Profe, y gracias por todo, profe Rosa, por las valiosas informaciones y te vamos a estar escribiendo. Claro que sí, sin ningún inconveniente. Bueno, muchos éxitos a todos y que realmente, como le digo, le den, y más que tienen en estos momentos, mucha trascendencia a nuestra profesión. Pero hay que ir para adelante. Gracias, profe. Solamente para tomar impulso. Así mismo. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Chao.